Era la última vez que cenaba con Teobaldo. Él no lo sabía, ni entonces ni nunca. Al día siguiente los niños ya no comprarían más globos a la puerta de su tienda en la Rue de Palais. Esa noche iba a matarle. Un hombre puede tolerar la infamia, las injurias, incluso la vergüenza, pero jamás la deshonra. ¿Cuál es la diferencia, os preguntaréis, entre todas estas acusaciones? Yo la veía claramente aquella noche sentado a la mesa del conde de Verlaine, con Teobaldo a mi lado como siempre, magnánimo de palabra, con su verbo eternamente insatisfecho, al servicio de su vanidad. Yo le odiaba más que nunca en aquel momento, por su afrenta y por aquella habilidad especial para cautivar a sus oyentes. Es curioso comprobar cómo trabaja la mente humana. Yo no prestaba la menor atención a mi amigo, ocupado como estaba en planear su muerte. Sin embargo, le recuerdo allí, de pie, con una copa en la mano, aleccionando al resto como un falso mesías. Su charla se desvió con sorprendente sencillez del último escándalo político a los avances más recientes en el campo de la aerostática. Aquí Teobaldo nos aseguró que guardaba una sorpresa para disparar la venta de sus globos durante la festividad de Nuestra Señora. Aún creo estar viendo a la misma Madame Verlaine sostener una conversación estúpida con mi amigo, cuando éste creyó oportuno dejar de exhibirse y volvió a tomar asiento, y las palabras de elogio que dedicó a aquellos curiosos cacharros y su capacidad milagrosa para alzar el vuelo. Necia, necios todos, incluido yo, tan sonriente, tan fingidamente cordial. La mujer debió creer en un sincero interés por mi parte al verme asentir con vehemencia a sus palabras. Cómo reía yo por dentro. Aquella dama gesticulante se parecía notablemente a mi esposa. ¿Engañaría también a su marido como lo había hecho Eleonor conmigo? Probablemente sí, y quizá con el mismo hombre, con Teobaldo. Miradle ahora cómo se entretiene jugueteando con los cubiertos entre sus dedos, mientras la rubia Cherison le explica que se trata de acero damasquinado. Una extravagancia del conde Verlaine para ennoblecer su mesa. Yo conozco esa expresión en el rostro de mi amigo. Es la del ladrón que se divierte a costa de la ingenuidad de sus víctimas. Nadie le ha visto esconder un salero de plata en el bolsillo hace tan solo un momento. Nadie, salvo yo. Todos disfrutan con su peculiar ingenio. Parecen seguros de conocerle. Jamás atribuirían su riqueza a algo que no fuera la constancia en el trabajo. Nadie sospecharía que un pobre ayudante de alguacil hubiera podido ganarse un lugar privilegiado en las casas más importantes de toda Francia. Nadie, salvo yo. Bernier ha propuesto un último brindis y todos se levantan de la mesa. Nadie rehúsa celebrar la llegada del nuevo siglo. Nadie salvo yo. Aturdido, me dirijo al balcón y una explosión de luz me hiere los ojos. La mayoría corre a la terraza a contemplar los fuegos y mi soledad se ve pronto interrumpida. Allí abajo, el pueblo chilla en las callejuelas infectas entre el humo y el griterío. Las siluetas se tambalean fantasmagóricas a través de la niebla que produce la pólvora. Cuando entramos, la Cherison empieza a besar de manera escandalosa a la viuda de Armand. Los demás corean sus nombres y aplauden para que la farsa continúe, a pesar de los desesperados intentos de la mujer por apartar sus labios de los de ella. La viuda,
acaba cediendo finalmente y la rodea con sus brazos ante la algarabía del resto de invitados. Aquel espectáculo decadente me enfermó. Por suerte, Teobaldo es fácil de convencer. Le arrastro hacia las escaleras y salimos sin despedirnos, al comprobar que aquello tiene todo el aspecto de convertirse en una inesperada orgía. Bajamos a la plaza y nos sumergimos en el bullicio, en medio de aquel oleaje febril y ensordecedor que festeja la muerte decimonónica. La ausencia de identidad entre rostros desconocidos me seduce. Una mujerzuela se ha acercado a nosotros y sin mediar palabra se ha bajado la parte delantera del vestido. Teobaldo suelta una carcajada al ver aquel pecho desmesurado y grotesco que cuelga sobre el escote. La voz furiosa de la prostituta es devorada por la muchedumbre mientras nos alejamos. No así la risa de mi compañero, que martillea sin piedad en mis oídos cuando tiro de él hacia los tugurios que hay junto al Sena. La siguiente imagen que veo es la de Teobaldo y yo, torturándonos con vino espeso en algún casino de Montchabrol. Nadie parece extrañarse que el desalmado que le obliga a beber apenas pruebe de su propio vaso. Nadie salvo yo. Vamos ya de regreso. ¿Qué digo? Más bien soy yo el que va con él, pues no se tiene. Cruzamos de manera furtiva por calles menos transitadas, donde la pestilencia se impone al olor dulzón de la bebida. Sigo hablándole sin descanso, con la locuacidad que me faltó durante la cena, hasta que el inesperado tintineo de sus botas dispara mis temores. Si lo que entrechoca con sus espuelas es el sable prusiano con el que acostumbra impresionarnos en nuestras reuniones, podría encontrarse en un serio apuro, pues su destreza con las armas, al igual que con las mujeres, siempre ha sido digna de temer, más aún estando borracho. Le pongo súbitamente contra el muro, apresurándome a descubrir su uniforme. Pero allí no hay sable, ni espuelas. Riéndome por mi estupidez, vuelvo a empujarle por el camino empedrado. El infeliz no parece acusar mis continuos sobresaltos. Está demasiado atento al movimiento de las paredes de la callejuela, que según me dice... ¿Tú ves? Tan pronto están aquí, como se alejan para permitirme el paso. Sí, tan pronto están aquí. En otro tiempo me hubiera divertido con su borrachera y él con la mía. Pero esta noche no. Esta noche su destino es el pozo de mi jardín. Abro la portezuela de la valla y maldigo cuando el insensato se pone a cantar. Lo hubiera estrangulado allí mismo. Busco miradas curiosas a través de alguna ventana, pero solo escucho el ladrido lejano de un perro. Siéntate aquí, compañero, que voy en busca de la llave. Aún te falta probar la mejor de las bebidas, la de la muerte. La reservo para ti. Él hizo vagas referencias a la oscuridad mortal que reinaba en mi casa y se extrañó de la ausencia de Leonor. Aquello me afectó profundamente, pues no recordaba haberle mencionado el nombre de mi esposa. Aunque superando mi dolor, conseguí informarle de que mi mujer había marchado a celebrar la Navidad con su hermana a Béziers. Teobaldo se contentó a medias con la explicación que yo le di, pues comenzó a sacar globos de su faltriquera con aire distraído, mientras yo quitaba la tapa del pozo. Él seguía tan ciego a mis maquinaciones que lo único que hizo fue reprenderme por guardar la llave en un sitio tan absurdo. Ha inflado su segundo globo después de dejárselo caer varias veces y recoger las otras tantas del suelo. Al soltarlo,
El globo describe un rápido movimiento ascendente y va a estrellarse irremisiblemente contra mi rostro. Teobaldo estalla en una feroz carcajada, pero ya no hay nadie allí para reírse con él. Nadie, salvo yo. Le invito a que mire la negrura del pozo. Él logra ponerse en pie y se acerca con cierta torpeza, intentando vencer la náusea que le provoca la altura. Mira, Teobaldo, hace un par de días quedaba algo de agua. ¿Agua? Hoy el pozo está seco. Pero nosotros no, ¿eh? No, he mandado tapar el acceso inferior. No quiero verlo lleno jamás. ¿Entiendes? Oh, sí, claro, sí, entiendo. ¿Por qué no iba a entenderte? ¿Qué no quieres? Pues eso. Todos tenemos un pozo aquí dentro. ¿Un pozo dentro del pecho? El mío hace tiempo que se secó. Si tú lo dices. Teobaldo seguía mirando el interior del pozo, boqueando fatigosamente. ¿Se habría dado cuenta de mi acusación? No esperé a averiguarlo. Agarrándole por el cuello, le golpeé contra la polea metálica. Con tal fuerza que el cubo que colgaba del centro empezó a bailotear juguetonamente. Como yo esperaba, el impacto no fue definitivo y mi amigo quedó en el suelo, sumido en una especie de ronroneo. No me costó ningún esfuerzo levantarle y dejarle apoyado sobre las piedras. El desgraciado aún tuvo tiempo de despabilarse y formular algunas frases incoherentes. Pensaba que aquello sería lo último que le oiría decir, pero la evidencia vino a demostrarme lo contrario. Le empujé sin miramientos hacia el fondo embarrado. No sentía nada al hacerlo, ningún tipo de aprensión. Cuando me disponía a colocar la tapa, le oí de nuevo. Sorprendido de que la altura de casi 30 pies no le hubiera hecho perder el conocimiento, volví a destapar el hueco y escruté ansiosamente la profundidad de aquella fosa. Abajo se agitaba una silueta agonizante, o al menos eso era lo que yo pensé en un primer momento, bajo aquella luna grotesca que alargaba mi sombra entre las piedras y me impedía ver con claridad. Mi amigo empezó a hacer preguntas sospechosas con la única intención de entretenerme. Al principio supuse que se trataría de un último recurso antes de darse por vencido y pedir clemencia. Yo no deseaba otra cosa, por supuesto, que verle humillado ante mí para luego responderle con una negativa. Pero el muy astuto se limitó a mofarse abiertamente, confesándome que sabía el motivo de aquel confinamiento. Hizo algunos comentarios que no voy a referir aquí acerca de la intimidad de mi esposa y su forma peculiar de entender la amistad. Canalla. Aquello rubricó su sentencia, aunque al ignorante pareció importarle poco, a juzgar por la risa estridente mientras sellaba la entrada. Tal era mi rabia que coloqué una pesada piedra encima de la tapa de madera, esperando que lograra enturbiar el buen ánimo de aquel malnacido. Fue en vano. Él redobló sus imprecaciones y los insultos hacia mi persona con un lenguaje que yo no le había oído hasta aquel momento. Su voz llegaba hasta mí distorsionada por el odio, tan demoníaca que llegué a imaginar que sería capaz de darme caza mientras corría hacia la mansión. En aquel estado de embriaguez, llegué a la puerta. Como un estúpido busqué la llave por todas partes. Tan alterado estaba que no recordé que aún la tenía conmigo. La resistencia de ese bastardo se me hacía intolerable, por lo que decidí situarme frente a la ventana. Aguardaría el momento triunfal de su capitulación. Desde allí
podría vigilar la tapa todo el tiempo, hasta el amanecer. Entonces, llamaría a mi sirviente, el fiel Bernard. Lo siguiente que recuerdo es una tensa espera en la que mis sentimientos luchaban entre sí, rogando unas veces para que mi víctima no pudiera escapar de aquella prisión, y otras, sin embargo, deseando que la tapa se moviera para que lograra salir y poder darle muerte allí mismo. Así terminaría con mi tortura y con la suya. Incluso en aquella horrible vigilia, creía verle escapar remontándose en forma de vapor para huir a través de la tapa sin necesidad de abrirla. Luego me señalaba desde las alturas con un dedo acusador. El dedo se desprendía de su mano y caía flácidamente sobre el pozo vacío. Fue aquella espantosa visión la que me despertó e hizo que buscase inmediatamente el patio de fuera. Pese a la humedad que me corría por el cuello y empapaba mi camisa, sentí un indefinible alivio. La piedra continuaba allí, sobre la tapa de madera, y el pozo ofrecía un aspecto menos amenazador con las primeras luces del día. Permanecí atento hasta que unos pasos en el piso de arriba me sobresaltaron. Caí en la cuenta de que era mi sirviente, Bernard, que debía estar ya despierto y se incorporaba a su trabajo. Su figura demacrada me hizo pensar de nuevo en mi amigo, cuando le vi bajar a la estancia en que me encontraba. Ah, señor, no sabía que usted estuviera. Fingió cierta sorpresa al verme allí sentado. Le deseo una feliz Navidad. Y yo a usted, Bernard. Gracias, señor. Y con aquella actitud tan peculiar en él, se fue a preparar el desayuno sin hacer preguntas. Cuando volvió con la bandeja y los croissants recién hechos, le dije: Bernard, el pozo... Sí, señor. Debes vigilar el pozo como si tu vida te fuera en ello, ¿comprendes? Comprendo, señor. No se alteró lo más mínimo y me espetó un sorprendente... Ya lo suponía, señor. Aquello me dejó perplejo, pero ni él pidió más información, ni yo se la di. Desayuné con una voracidad casi vergonzosa ante el silencioso Bernard, que oteaba el jardín con expresión imperturbable. Aquella mañana le mortifiqué en exceso con mis órdenes, y solo hasta el mediodía no me percaté de que seguía de pie frente a la ventana sin haber tomado asiento. Yo me acababa de despertar de una especie de pesadilla que rondaba, cómo no, sobre la figura de mi amigo. Le miré sobresaltado preguntándole: ¿hay novedades, Bernard? ¿Novedades? Por primera vez, el hombre se giró hacia mí. ¿Qué tipo de novedades, señor? Luego, su rostro se volvió hacia el jardín. Aquella monotonía acababa por desarmarme. Salgo de casa tambaleándome y empiezo a gritar al ocupante del pozo. Como era de esperar, no respondió. Sigo insultándole durante algunos minutos como un poseso, hasta que Bernard me obliga a entrar de nuevo. En mi locura, he salido sin coger una capa y me sorprendo tiritando de frío entre sus brazos. El día ha transcurrido de manera sombría mientras nos turnábamos el uno al otro para poder descansar.
Bernard insistió en que cenara, pero me encontraba demasiado abatido siquiera para responderle. Continué con la mirada puesta en el patio, sobresaltando a mi criado de vez en cuando con risitas lunáticas que él no acertaba a comprender. Pero yo sí, porque sabía que Teobaldo tendría que ceder finalmente. Yo calculaba que no podría pasar más de 3 noches sin probar bocado ni beber agua. Tendría que arrastrarse para suplicarme que lo sacara de allí. Pero llegó el segundo día y no tuvimos ninguna señal que anunciara la rendición de mi amigo. Lo último que recuerdo antes de caer dormido es a Bernard regresando para ocupar su sitio junto a la ventana. Sé que me dio las buenas noches y luego me tapó con una manta, aunque a la mañana siguiente me encontré desarropado y muerto de frío, y mi fiel criado seguía allí, de pie, sin apartar la vista del pozo. Ya no pude resistir más. Subí a mi habitación para sacar la pistola del armario. Mientras la cargaba, tuve ocasión de ver la expresión triste de Bernard. No lo haga, señor. Se lo ruego. No intentó detenerme cuando abrí la puerta y me encaminé decidido hacia el pozo. Me llamó particularmente la atención que el suelo crujiera bajo mis pies. Una capa de hielo cubría todo el patio y parte de mi jardín, y había echado a perder algunas de mis rosas. No me importó demasiado. Ya nunca volvería a ocuparme de ellas. Esta vez no dirigí palabra alguna a mi prisionero, que sin duda se hallaría moribundo por la humedad y el frío. Tal era mi ansiedad que con la mano libre hice rodar la piedra sobre la tapa hasta hacerla caer al suelo. Bernard había acudido junto a mí y fue él quien destapó la boca del pozo. Mientras él sostenía el pesado escudo de madera, yo miré hacia abajo. Quizá la luz mortecina del mediodía no me permitió ver con demasiada claridad, pero hubiera jurado que estaba vacío. ¿Vacío, señor? Vacío. Bernard ha visto mi gesto de terror. Es la única vez que descubro la duda en su rostro. Ha soltado la tapa y ahora se apoya sobre las piedras, intentando escrutar el fondo. Creo que está tan asustado como yo, aunque quisiera disimularlo en mi presencia. Tal vez, señor. Tal vez esté ahí escondido. Quizá... Vacío. Completamente vacío. Sí, pero... No me hacía falta mirar otra vez. Sabía que no estaba. Traté de buscar sus pisadas, pero solo descubrí las nuestras, las mías y las de Bernard, sobre el sendero congelado que lleva hasta la puerta. Las manos de mi criado me sujetan intentando sacarme de aquella pesadilla. Señor, deje que baje y así saldremos de dudas. No puede haberse escapado, créame. No, no, Bernard. Yo bajaré. Debo descubrir cómo lo hizo. Debo descubrirlo. El hombre se aparta contemplándome con cierta pena. Me subo al círculo de piedra y hago bajar el cubo hasta situarlo a la altura de mi pie. ¿Y ahora, señor? Vaya soltando la cuerda cuando yo se lo diga, Bernard. Señor, no olvide esto. Ah, la pistola. Tenga cuidado. Bájeme. Deprisa, Bernard. De acuerdo, señor. Los dos intercambiamos una última mirada. Él obedece con lentitud. El miedo crece en mi interior a medida que desciendo, mientras la oscuridad me va devorando paulatinamente. Cuando el cubo choca por fin contra el suelo embarrado, siento una extraña sensación de alivio y recelo.
afirmo que no hay nadie aparte de mí allí abajo. Tampoco ningún escondite secreto por el que pudiera haberse escapado. Teobaldo ha desaparecido. Y así se lo hago saber a mi criado. Estoy temblando de nuevo, pero me obligo a mí mismo a calmarme para poder pensar mejor. Ahora que mis ojos se han acostumbrado a la penumbra, empiezo a reconocer el lugar. Veo claramente la pared de piedra, en cuyos resquicios no puedo meter mis dedos, más finos que los de Teobaldo. No, así no pudo huir. También habría intentado sacar los ladrillos para conformar una especie de escalera. Pero le hubiera resultado completamente imposible moverlos. Y más imposible aún tratar de colocarlos en su sitio. Y concediendo este absurdo, llegamos a otro aún mayor. Que esta tarea le hubiera llevado más de una jornada. Y nunca hubiese podido quitar la tapa sin que le viésemos nosotros desde la ventana. Si yo hubiera sido una persona supersticiosa, me habría pegado un tiro allí mismo con el arma que tenía en mis manos. Pero el pensar me había devuelto algo de cordura, aunque la evidencia estuviera a punto de arrebatármela de nuevo. Me aferré precisamente a esa evidencia, la única de que disponía. Mi amigo había conseguido escapar. Por lo tanto, debía haber un procedimiento coherente que explicara su fuga. Partiendo de este hecho, retrocedí en el tiempo hasta situarme justo en el instante en que lo arrojé al pozo. Recuerdo que me llamó para que volviese a abrir la tapa. Ahora entiendo aquel interés. No le preocupaba lo que pudiera decirle. Su atención se centraba sin duda en que yo siguiera con la tapa abierta para cerciorarse de las dimensiones del pozo y buscar alguna grieta en la construcción. Pero no encontró fisura alguna en la pared, como tampoco la aprecio yo ahora. Por tanto, debió ayudarse de algo para escalar hasta arriba. Él no llevaba más que la faltriquera de cuero colgada de su cinturón, y lo único que tenía dentro eran algunos globos y un salero de plata, por supuesto. Es para echarse a reír. Con eso era imposible la huida. Tendría que haber dispuesto de muchos globos para elevarse, concediendo por buena esta hipótesis tan fantástica, y contar con un elemento adicional que le permitiera llenarlos de un gas más ligero que el aire, lo cual parece ridículo, pues ni lo llevaba encima, ni tuvo ocasión de fabricarlo. Puedo jurar que no había nada más en su bolsa, porque el dinero que guardaba lo habíamos gastado ya en bebida, y le hubiera resultado ciertamente complicado valerse de simples monedas para escalar esta pared. Arriba la construcción se estrecha ligeramente, y tal vez consiguiera abarcar ese diámetro estirándose con habilidad, aunque para eso tendría que haber llegado allí primero, pero nunca apoyándose en las paredes, pues yo mismo no alcanzo a tocarla ahora con los brazos extendidos. Dios mío, empiezo a volverme loco. Bernard me ha dado una voz para saber si me encuentro bien, y no he respondido. Continúa ahí, asomado a la espera, pero él no puede ayudarme. Teobaldo ha dispuesto el juego entre nosotros dos. Pues bien, juguemos. No recuerdo que me arrebatara nada mientras le arrojaba aquí dentro. Ni siquiera forcejeó conmigo, pues estaba aturdido todavía por el golpe. Entonces debía llevarlo ya encima, escondido en algún sitio. Intento pensar con rapidez. Tal vez lo hubiera ocultado antes de llegar a casa de Verlaine. Si esto fuera cierto, quizá nunca sepamos de qué objeto se trata. Pero lo curioso es que yo le había registrado por el camino cuando me sorprendió
aquel ruido metálico debajo de... Por todos los santos, qué estúpido he sido. Ahora lo veo claramente. Yo aparté la capa y comprobé que no escondía su sable de oficial, ni llevaba las espuelas metálicas. Entonces, ¿qué fue lo que oí? Yo, demasiado alterado por el crimen que iba a cometer, solo me preocupé de mi seguridad, sin caer en esta evidencia y sin descubrir el sitio en el que se ocultaba la llave de su salvación. Las botas. Allí estaba seguro, pues el pantalón abombado se introducía dentro de su calzado y el objeto quedaba fuera de miradas curiosas como la mía. Por fin empiezo a formarme una idea de lo que podía esconder mi amigo allí dentro. Mientras subíamos las escaleras hacia el salón del conde, no escuché ese misterioso ruido. Ni yo ni mis compañeros, lo que sin duda hubiera provocado entre nosotros comentarios y alguna que otra broma al suponer que Teobaldo hubiera traído su sable para alardear como en otras ocasiones. Sin embargo, no fue así. Entonces tuvo que ser durante la cena cuando logró hacerse con el misterioso objeto o los objetos, porque uno solo no le hubiera bastado, ya que debía apoyarse constantemente para ir subiendo. 2 al menos, ¿qué digo? 3, puesto que en su ascensión tendría que ir quitando el de abajo para colocarlo encima, mientras el pie y la mano de apoyo descansaran sobre los restantes. Así hubiera conseguido llegar hasta la tapa. Una vez allí le quedaban 2 opciones: tantear pacientemente con una sola mano hasta hacer rodar la piedra, o bien colocarse boca abajo para ejercer más fuerza con la espalda, apoyándose en la pared de enfrente. Esa posición resultaba muy arriesgada, incluso para alguien que disponía de una ayuda excepcional. Pero no me hubiera sorprendido en Teobaldo. Estaría demasiado eufórico en aquellos momentos y su audacia no se hubiera detenido ante nada. ¿Y qué pudo robar en casa de Verlaine que le permitiera escalar con facilidad? Sin duda fueron los damasquinados, los cubiertos con los que nos había sorprendido nuestro anfitrión. Yo sabía de la resistencia de aquel acero toledano, igual que mi amigo, que lo había aprovechado tan oportunamente para evadirse. Primero, insertaría los cuchillos en la pared. Si alguno se le resistía, podría martillearlo con la cuchara si era necesario. Los tenedores, gracias a su forma, serían muy útiles para salvar la pequeña inclinación de arriba. Simplemente perfecto. A estas horas, el bueno de Verlaine ya habría despedido a su doncella, dando por hecho que alguna negligencia suya explicara la desaparición de los cubiertos. Le encantaría saber que Teobaldo se los robó mientras contemplaba los fuegos artificiales desde la terraza. Es curioso. Otro marido engañado por el mismo hombre. Este consuelo ridículo se esfuma con las quejas de Bernard, que se empeña en bajar allí conmigo. Lógicamente me opongo a ello y le ruego que me conceda unos minutos. No necesito más tiempo. Queda aclarado el asunto de las huellas, o mejor dicho, el de la ausencia de ellas, pues parece evidente que de no encontrarse entre las que hemos dejado mi criado y yo, es porque las suyas nunca estuvieron sobre la capa de hielo. Por tanto, tuvo que escapar la primera noche cuando el jardín seguía intacto y yo me encontraba solo. Aprovechó sin duda una de las escasas distracciones en las que me venció la somnolencia, a pesar de lo cual pude ver que la tapa y la piedra seguían en su sitio. Obviamente la intención de mi amigo no era colocarlas, sino escapar lo antes posible. Pero después de salir
y descubrir que yo estaba frente a la ventana, sin reaccionar ante su huida, supuso acertadamente que había caído rendido. Aún me maldigo por su buen criterio. También puedo imaginar su cara de satisfacción mientras ponía todo en su sitio y desaparecía sin dejar rastro. Contento por haber desentrañado el misterio, me veo de nuevo interrumpido por Bernard. Supongo que se impacienta por mi tardanza, lo que explica ese pataleo infantil que retumba encima de mi cabeza. ¡Bernard! ¡El cubo! No me oye. ¡El cubo! ¡Bájame el cubo, Bernard! Parece enfadado, pues no responde. Le diré algo que le anime. ¡Ya lo tengo, Bernard! ¡Creo que por fin lo tengo! Baja la cuerda. El cubo. Subiré. Basta con introducir el pie en él y que Bernard tire de... Dios mío. En el cubo está la cabeza de Bernard. ¡Santo cielo! Y su mirada. Teobaldo. Esgrime uno de los cubiertos de Berlín. Un cuchillo manchado de sangre. Y va a cubrir el pozo con la tapa. ¡No! No, querido compañero, no. No me tienes. Yo te tengo a ti. Extraordinario, sorprendente, magnífico relato, el enviado por Óscar Sacristán López. Con El enigma del pozo hemos vivido una situación límite. También, próximamente, viviremos más situaciones límite gracias a la imaginación, a la poderosa imaginación de nuestros oyentes, porque en nuestro próximo programa más historias originales de miembros del Club Historias, un club en el que cualquier historia, por muy fantástica que parezca, es posible gracias a la imaginación. A este ciclo, el segundo, dedicado a los originales que nos enviaron, seguirán otros que, al igual que este, serán anunciados oportunamente. Si la historia que nos envió no se emitió en el primer ciclo y tampoco se emite en este, no crea por eso que no se emitirá. Pero, como comprenderán, no podemos ofrecerlas todas al mismo tiempo. Fueron muchos los originales que nos enviaron. Así que, paciencia, todo llega.
como llegará en octubre algo que ahora, sin prisas pero sin pausa, les estamos preparando. Algo que, no nos cabe duda, están deseando todos ustedes. La revista de este programa. La presentaremos en octubre, el día 7, el día en que conmemoraremos el 150 aniversario de la muerte de Edgar Allan Poe. Él siempre quiso publicar su revista, Die Style, el estilo. Nosotros, en su honor, la llamaremos el estilo Poe, Die Poe Style. Sí, en honor del maestro del terror, del misterio, precursor de la novela policíaca, de la ciencia ficción. Ya les hablaremos de el estilo Poe, de Die Poe Style. Estamos seguros de que, así como de historias han hecho un programa de culto, también de culto harán esta revista, nuestra revista. El primer número contendrá, entre otras cosas, El Cuervo, en edición bilingüe, inglés-español, así como Filosofía de la composición, texto que Poe escribió para darnos a conocer cómo escribió el poema El Cuervo, y por qué, y para qué lo escribió. Textos de autores sobre el cuerpo como Baudelaire. También sus escritos referentes a la revista que quería publicar. En la sección cine, las películas producidas sobre el cuervo. En la sección arte, el poema El Cuervo, según varios artistas, desde Doré a Corben. Y más, mucho más les ofreceremos en la revista Die Poe Style, el estilo Poe, nuestra revista. No lo olviden. En octubre tendrán la oportunidad de hacerse con un ejemplar de la revista. Su revista. La revista de todos los miembros del Club Historias. Ahora, ¿qué me está pasando? Estoy notando que todo a mi alrededor se está convirtiendo en azul, en blanco. No, son nubes que van por el azul. Es el cielo. Y yo ahora voy volando por el cielo. Vuelo hacia alguien. Voy hacia una mansión. La estoy viendo. Vuelo. Tengo alas negras y me voy acercando. Me voy acercando a una ventana. Detrás de la ventana veo a alguien. ¿Acaso será usted? ¿O usted? Me voy acercando a la ventana. Me poso en el alféizar. Pliego las alas y picoteo. ¿Sabe lo que está ocurriendo? Le está llamando el cuervo para decirle nunca más.
Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. El enigma del pozo.